Esdras. Introducción. Los dos libros de Esdras y Nehemías, que originariamente formaron un todo, constituyen la continuación de los Paralipómenos, retomando en su primer capítulo el edicto de Ciro, con el cual termina el segundo libro de los Paralipómenos. El regreso de los judíos, tribus de Judá y Benjamín, de la cautividad babilónica bajo Zorobabel, y la reconstrucción del templo del Señor, a.c. Pasa después a describir, capítulos, el regreso de otro grupo de cautivos, asimismo de aquellas tribus, bajo Esdras, y las medidas reformatorias adoptadas por este con el fin de restablecer la ley, a.c. El libro de Nehemías, o segundo de Esdras, narra en su primera parte, capítulos, la llegada de Nehemías y la fortificación de Jerusalén, a.c. En la segunda, capítulos, las reformas de Nehemías y la fortificación de Jerusalén, a.c. En la segunda, capítulos, las reformas de carácter religioso y moral. En la tercera, capítulos, las reformas político-religiosas, destinadas a la restauración de la comunidad del pueblo de Dios. El fin que el autor de los dos libros mostrar las disposiciones de la divina providencia en favor del pueblo escogido y el cumplimiento exacto del vaticinio del profeta Jeremías, que había anunciado la liberación de Israel al cabo de años, Jeremías. Algunos creen que el autor de ambos fue el mismo que escribió los libros de los Paralipómenos, otros, Esdras, sacerdote, el príncipe de los doctores de la ley, descendiente de la familia de los sumos sacerdotes, que se sirvió de sus propios apuntes y de los de Nehemías. Sin embargo, varios párrafos han de considerarse adiciones posteriores, como por ejemplo la genealogía de Eliasib, Nehemías, S.S., que alcanza Magno, hecho que algunos expositores modernos aprovechan para remitir la composición al siglo IV, pero sin dar razones convincentes. Además, tal teoría es contradicha por los papiros de Elefantina, Egipto, que han arrojado nueva luz sobre la época de Esdras. La época de Esdras. El grados de estos libros abarca un periodo de años, el grados, 1 de años. Hay otros dos libros llamados de Esdras, grados y grados, que no están en el canon de la Biblia, aunque se los incluye, por su importancia, como apéndice en las ediciones latinas de la Vulgata, junto con la oración de Manasés, dos Paralipómenos, y, a veces, el llamado Salmo. Son, sin embargo, apócrifos. Y Zorobabel y la reconstrucción del templo. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé, pronunciada por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual mandó publicar de viva voz, y también por escrito, en todo su reino, el siguiente edicto: así dice Ciro, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado de edificarle una casa en Jerusalén, que está en Judá. Todos los de entre vosotros que formen parte del pueblo de él, sea su Dios con ellos, y suban a Jerusalén, que está en Judá, y edifiquen la casa de Yahvé, el Dios de Israel. Y en todo lugar donde habiten restos de Judá, han de ser ayudados por los vecinos de su lugar con plata, oro, bienes, ganado y dones preciosos para la casa de Dios, que está en Jerusalén. Preparativos para la repatriación. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, con todos aquellos cuyo espíritu había movido Dios, y subieron para edificar la casa de Yahvé, que está en Jerusalén. Y todos sus vecinos les ayudaron con objetos de plata y oro, con bienes, ganado y dones preciosos, a más de todos los presentes voluntarios. El rey Ciro hizo sacar los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor había llevado de Jerusalén y depositado en la casa de su Dios. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano de Mitrídates, tesorero, y después de hacer inventario de ellos los dio a Sesbazar, príncipe de Judá. He aquí el inventario de ellos: 30 fuentes de oro, 1000 fuentes de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro,
410 copas de plata de segundo. Todos los objetos de oro y de plata eran 5.400. Sesbazar llevó todo esto consigo cuando los cautivos volvieron de Babilonia a Jerusalén. Lista de los repatriados. He aquí los de la provincia, que regresaron de entre los cautivos que Nabucodonosor tenía, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Volvieron ellos con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Saraías, Raelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún, Baaná. He aquí el número de los hombres del pueblo de Israel. He aquí el número de los hombres del pueblo de Israel. Hijos de Faros, 2172. Hijos de Cefatías, 372. Hijos de Ara, 775. Hijos de Fahat Moab, de los hijos de Joab, 2812. Hijos de Elam, 1254. Hijos de Satú, 945. Hijos de Sakai, 760. Hijos de Baní, 642. Hijos de Bebai, 620. De Asgar, 1222. Hijos de Adonicam, 666. Hijos de Bigvai, 2056. Hijos de Adín, 454. Hijos de Aterde, la familia de Ezequías, 98. 3. Hijos de Jora, 112. Hijos de Asum, 223. Hijos de Gibar, 95. Hijos de Betlehem, 123. Varones de Netofá, 56. Varones de Anatot, 120. Varones de Anatot, 128. Hijos de Asmavet, 42. Hijos de Kiriat Jearim, Cafirá y Birot, 743. Hijos de Ramá y de Gabaa, 621. Hombres de Micmas, 122. 621. Hombres de Micmas, 122. Hombres de Betel y Ai, 223. Hijos de Nebo, 52. Hijos de Macbis, 156. Hijos del otro Elam, 1254. 320. Hijos de Lod, de Hadid y de Ono, 725. Hijos de Jericó, 345. Hijos de Senaa, 3630. Sacerdotes, hijos de Jadaías, de la casa de Jesúa, 173. Hijos de Imer, 1052. Hijos de Fasur, 1247. Hijos de Arim, 1017. Levitas, hijos de Jesúa y Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. De Asaf, 128. Hijos de los porteros, hijos de Seyum, hijos de Ater, hijos de Talmón, hijos de Acub, hijos de Atitá, hijos de Sobai, entre todos 139. Natineos, hijos de Sia, hijos de Asufá, hijos de Tabao, hijos de Padón, hijos de Lebaná, hijos de Agabá, hijos de Acub, hijos de Agab, hijos de Salmai, hijos de Anán, hijos de Gidel, hijos de Gaar, hijos de Reaya, hijos de Resim, hijos de Necoda, hijos de Gazam, hijos de Usá, hijos de Fasea, hijos de Besai, hijos de Asená, hijos de Meunim, hijos de Nefisim, hijos de Bakbuk, hijos de Acufá, hijos de Harur, hijos de Baslut, hijos de Meida, hijos de Arsá. Hijos de Barcos, hijos de Sisará, hijos de Tema, hijos de Nesia, hijos de Atifá. Hijos de los siervos de Salomón, hijos de Sotai, hijo de Atifá. Hijos de los siervos de Salomón, hijos de Sotai, hijos de Soferet, hijos de Ferudá, hijos de Jalá, hijos de Darcón, hijos de Gidel, hijos de Cefatías, hijos de Atil, hijos de Foquereta Sebaim, hijos de Amí. El total de los natineos y de los hijos de los siervos de Salomón. He aquí los que subieron de Tel Mela, Tel Arsá, Kerub, Adán e Imer, y no pudieron indicar sus casas paternas, ni su estirpe, ni su procedencia de Israel, hijos de Delayá, hijos de Tobías, hijos de Necoda, 652.
Y entre los hijos de los sacerdotes de Acós, hijos de Barzillai, que se había tomado mujer de las hijas de Barzillai Galaadita, llamándose según el nombre de ellas. Estos buscaron las escrituras de su genealogía, pero no se hallaron, por tanto fueron tratados como ineptos para el sacerdocio. Y les prohibió el gobernador comer de las cosas sacerdote, capaz de consultar los Urim y Tumim. La congregación toda era de 42.360, sin contar los siervos y las siervas de ellos, los cuales eran 7.337. Había entre ellos 200 cantores y cantoras. Tenían cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los jefes de las casas paternas cuando llegaron a la casa de Yahvé, que está en Jerusalén, hicieron donaciones voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Dieron, conforme a sus recursos, a la tesorería de la obra 61.000 dáricos de oro, 5.000 minas de plata y 100 vestidos sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, se instalaron en sus ciudades, y todo Israel vivió en sus ciudades. Restauración del altar. Llegado el mes séptimo, y estando ya los hijos de Israel en sus ciudades, se reunió el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Sadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y reedificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, según está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Erigieron el altar sobre su antigua base, pues tenían miedo a los pueblos vecinos, y ofrecieron sobre el holocaustos a Yahvé, el holocausto de la mañana y el de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, conforme a lo prescrito, ofreciendo cada día los holocaustos según el número y reglamento correspondiente a cada día. Después de esto ofrecieron el holocausto perpetuo, los holocaustos de los novilunios y de todas las fiestas consagradas a Yahvé, y los de todos aquellos que hacían ofrendas voluntarias a Yahvé. Comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé desde el día primero del mes séptimo, cuando no habían sido todavía puestos los fundamentos del templo del Señor. La reconstrucción del templo. Dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y también comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran a Joppe, según lo dispuesto por Ciro, rey de Persia. En el año segundo de su llegada a la casa de Yahvé, a Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y el resto de sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron mano a la obra, y entregaron a los levitas, de 20 años arriba, la dirección de los trabajos de la casa de Yahvé. Entonces Jesúa con sus hijos y hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos con sus hijos y hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad, con sus hijos y sus hermanos levitas, asumieron unánimemente el cargo de dirigir a los que trabajaban en la casa de Dios. Cuando los obreros echaron los fundamentos del templo de Yahvé, asistieron los sacerdotes, revestidos de sus ornamentos, y con las trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Yahvé, según las disposiciones de David, rey de Israel. Cantaron, alabando y confesando a Yahvé, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Muchos de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos ya, que habían visto la casa primera, lloraban en voz alta al echarse los cimientos de esta casa ante sus ojos. Muchos, en cambio, alzaban la voz dando gritos de alegría, de modo que el pueblo no podía distinguir entre los gritos, intrigas de los samaritanos. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín supieron que los hijos de la cautividad edificaban un templo para Yahvé, el Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: permitid que os ayudemos,
pues nosotros buscamos a vuestro Dios lo paternas, y les dijeron, permitid que os ayudemos, pues nosotros buscamos a vuestro Dios lo mismo que vosotros, y a él le ofrecemos sacrificios desde los días de Asaradón, rey de Asiria, que nos ha trasladado a este lugar. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les respondieron, nada nos sea común con vosotros en la edificación de una casa para nuestro Dios, antes bien nosotros solos la edificaremos para Yahvé, el Dios de Israel, como nos lo ha mandado el rey Ciro, soberano de Persia. Así la gente del país debilitaba las manos del pueblo de Judá y estorbaba. Sobornaron también contra ellos a algunos magistrados para frustrarles su propósito durante toda la vida de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una carta de acusación contra los habitantes de Judá y Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y el resto de sus compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, una carta escrita en letra aramea y traducida a la lengua aramea. Reún, gobernador, y Simsai, secretario, escribieron en lo tocante a Jerusalén la siguiente carta al rey Artajerjes. En aquel tiempo Reún, gobernador, Simsai secretario, y el resto de sus compañeros, los dineos, los afarsateos, los tarpelitas, los afarseos, los argoavitas, los babilonios, los susanitas, los deaitas, los elamitas, y los demás pueblos que el grande hirió en las ciudades de Samaria y en los otros lugares de la otra parte del río, etc. He aquí la copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos, las gentes de la otra parte del río, etc. Sepa el rey que los judíos que vinieron de la otra parte del río, etc. Sepa el rey que los judíos que vinieron de ti hacia nosotros, han venido a Jerusalén, y están edificando la ciudad rebelde y mala, reconstruyendo las murallas y restaurando los cimientos. Sepa el rey, que si esta ciudad se reedifica y se reparan sus murallas, no pagarán ni impuesto, ni tributo, ni derechos de tránsito y al fin perjudicará esto a los reyes. Por eso nosotros, en atención a que comemos la sal del palacio, y que no conviene que presenciemos la deshonra del rey, enviamos al rey esta información, que se averás que esta ciudad es una ciudad rebelde, que causa daño a los reyes y a las provincias, y que ya desde antiguo se han fraguado rebeliones en medio de ella. Por eso fue destruida esta ciudad. Hacemos saber al rey que si esta ciudad se reedifica y se reparan sus murallas, no te quedará más posesión alguna en la otra parte del río. Decreto del rey. El rey envió respuesta a Reún, gobernador, a Simsai, secretario, y a los demás de sus compañeros que habitaban en Samaria y en los otros lugares de la otra parte del río, diciendo paz, etc. Y en los otros lugares de la otra parte del río, diciendo paz, etc. La carta que nos enviasteis se ha leído delante de mí, palabra por palabra. He dado orden de que se hicieran investigaciones, y se ha hallado que esa ciudad desde antiguo se ha rebelado contra los reyes, y que en ella se han tramado sediciones y revueltas. Hubo en Jerusalén reyes poderosos, señores de todos los países de la otra parte del río, que recibían impuesto, tributo y derechos de tránsito. Por lo tanto, dad orden a esos hombres que no seáis negligentes en esto, no sea que crezca el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, después de la lectura de la copia de la carta del rey Artajerjes delante de Reún y Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron estos a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y los obligaron a ir hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se reanuda la reconstrucción. En aquel tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron en nombre del Dios de Israel a los judíos que había en Judá y Jerusalén. Se levantaron en Dios de Israel a los judíos que había en Judá y Jerusalén. Se levantaron entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron la construcción de la casa de Dios que está en Jerusalén. Con ellos estaban los profetas de Dios que les ayudaban.
En ese tiempo estaban los profetas de Dios que les ayudaban. En ese tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador de la otra parte del río, Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron, ¿quién os ha dado autorización para edificar esta casa y terminar estos muros? Entonces les respondimos diciéndoles cuál para edificar esta casa y terminar estos muros. Entonces les respondimos diciéndoles cuáles eran los nombres de los que ejecutan esta obra. Y el ojo de su Dios estaba sobre los ancianos de los judíos, de manera que no se les prohibió continuar la obra, hasta que el asunto llegase ante Darío y se recibiese una carta. Los afarseos que habitaban allende el río, mandaron al rey Darío. La carta que le enviaron decía así: al rey Darío, plena salud. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios. Esta se reconstruye con piedras enormes y se coloca. Esta obra se hace con diligencia y prospera entre sus manos. Hemos, entonces, preguntado a aquellos ancianos, diciéndoles así: ¿quién nos ha dado autorización para edificar esta casa y terminar estos muros? Les hemos preguntado también los nombres de ellos, para hacértelo saber, y pusimos. Les hemos preguntado también los nombres de ellos, para hacértelo saber, y pusimos por escrito los nombres de las personas que los dirigen. Nos dieron la siguiente respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que fue construida muchos años antes de ahora. Un de él la edificó y la acabó. Pero habiendo nuestros padres irritado al Dios del cielo, éste los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, que destruyó esta casa y deportó al pueblo a Babilonia. Mas el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio la orden de sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia. Estos fueron entregados a uno llamado Sesbazar, a quien el rey nombró gobernador, diciéndole: toma estos utensilios y llévalos al templo que está en Sesbazar, y puso los fundamentos de la casa de Dios en Jerusalén, y desde entonces hasta el presente se está edificando, y aún no está terminada. Ahora, pues, si al rey parece conveniente, averíguese en la casa de los tesoros del rey, que está allá en Babilonia, para ver si por el rey Ciro fue dada la orden de edificar esta casa de Dios en Jerusalén. ¿Quiere el rey transmitir su voluntad en este asunto? Edicto de Darío. Entonces el rey Darío dio orden, y se hicieron investigaciones en la casa de los archivos. Entonces el rey Darío dio orden, y se hicieron investigaciones en la casa de los archivos, donde se guardaban los tesoros, allá en Babilonia. Y fue hallado en el alcázar de Ecbátana, en la provincia de Media, un rollo, en que estaba escrito el siguiente documento: en el año primero del rey Ciro, en que estaba escrito el siguiente documento: en el año primero del rey Ciro ha dado el rey Ciro este edicto: edifíquese la casa de Dios en Jerusalén, la casa que ha de servir de lugar para ofrecer sacrificios, y que se echen los fundamentos. Su altura sea de 60 codos, y su anchura de 60 codos, los gastos corran por cuenta de la casa del rey. Sean devueltos también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, y sean transportados al templo que está en Jerusalén, al lugar donde estaban. Tú los depositarás en la casa de Dios. Vuestros compañeros, los afarseos, que habitáis en el otro lado del río, retiraos de ellos, y dejad fabricar esta casa de Dios al gobernador de los judíos y a los ancianos de los judíos. Que ellos edifiquen esta casa de Dios en su lugar. Yo de mi parte para edificar esta casa de Dios, os doy esta orden. Yo de mi parte para edificar esta casa de Dios, os doy esta orden respecto de lo que habéis de hacer en favor de estos ancianos de los judíos, que se pague a aquellos hombres los gastos exactamente y sin demora de la hacienda del rey, es decir, de los tributos de más allá del río. Y lo que necesiten para los holocaustos, a ofrecer al Dios del cielo, becerros, carneros y corderos, y también trigo, sal, vino y aceite, se les entregue sin falta día por día según lo exijan los sacerdotes que están en Jerusalén.
para que presenten sacrificios de olor grato al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Decreto también que a cualquier hombre que mudare este mandato, se le arranque de su casa una viga, en la cual él sea colgado y clavado, y en castigo de eso sea convertida su casa en un montón de escombros. Que el Dios que hace residir allí su nombre derribe a todo rey y pueblo que a mudar este decreto y destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo Darío he dado este edicto, sea ejecutado exactamente. Dedicación del nuevo templo. Entonces Tatnai, gobernador de más allá del río, Setar-Bosnai y sus compañeros, lo ejecutaron en orden que el rey Darío había enviado. Los ancianos de los judíos prosiguieron con buen éxito la reconstrucción, animados por las profecías de Ageo profeta y de Zacarías, hijo de Idó. Así construyeron hasta el fin, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia, y fue terminada esta casa el día tercero del mes de Adar, en el año sexto del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y el resto de los hijos del cautiverio, celebraron con gozo la dedicación de esta casa de Dios, ofreciendo para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y conforme al número de las tribus de Israel, 12 machos cabríos para sacrificios por el pecado en favor de todo Israel. Y establecieron a los sacerdotes de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Celebración de la Pascua. Los hijos del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, pues entonces se habían purificado todos los sacerdotes y los levitas, sin excepción alguna, todos levitas, sin excepción alguna, todos estaban puros, e inmolaron la Pascua para todos los hijos del cautiverio, para sus hermanos los sacerdotes, y para ellos mismos. Los israelitas vueltos del cautiverio la comieron, y todos los que se habían separado de las inmundicias de los gentiles del país, agregándose a aquellos para buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Celebraron la fiesta de los ázimos con júbilo durante 7 días, pues Yahvé los había llenado de alegría y dirigido hacia ellos el corazón del rey de Asiria para robustecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel, la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. 2. La reforma de Esdras. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Elías, hijo de Sellum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Saraías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote, este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba muy versado en la ley de Moisés de Israel, y la mano de Yahvé, su Dios, estaba sobre él, por lo cual le concedió el rey todo cuanto pidió. Con él, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes y levitas, de los cantores, porteros y natineos. Era el año séptimo del rey Artajerjes. Rey había emprendido la subida desde Babilonia el primer día del mes primero, y sostenido por la benigna mano de Dios, llegó a Jerusalén el primero del mes quinto. Porque Esdras había aplicado su corazón al estudio de la ley de Yahvé, para cumplirla y para enseñar en Israel las leyes y los preceptos. He aquí la copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras sacerdote y escriba, que explicaba las palabras de los mandamientos de Yahvé y de las leyes dadas por él a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote, escriba perfecto de la ley de Dios del cielo, etc. Yo de mi parte he decretado que vayan contigo todos los del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y levitas, residentes en mi reino que quisieren ir voluntariamente a Jerusalén. Porque tú eres enviado de parte del rey y de sus 7 consejeros para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo tocante a la ley de Dios que está en tu mano y Jerusalén en lo tocante a la ley de Dios que está en tu mano, y para llevar contigo la plata y el oro que el rey y sus consejeros han dado espontáneamente al Dios de Israel, que tiene su morada en Jerusalén,
y también toda la plata y el oro que puedas conseguir en toda la provincia de Babilonia, y las donaciones voluntarias del pueblo y Dios en Jerusalén. Cuida de comprar con este dinero becerros, carneros, corderos, y las ofrendas y libaciones respectivas que presentarás sobre el altar de la casa de vuestro Dios en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos parezca bien respecto del empleo de la plata y del oro que sobrare, hacedlo con Dios. Los utensilios que se te entregan para el servicio de la casa de Dios, los has de depositar ante el Dios de Jerusalén, y lo demás que necesites para la casa de tu Dios y que tengas que pagar, lo tomarás de la casa de los tesoros del rey. Yo, el rey Artajerjes, he dado orden a todos los tesoreros de allende el río, que todo lo que os pidiere Esdras, sacerdote y escriba de la ley del Dios del cielo, se ejecute diligentemente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite, y sal a discreción. Todo lo mandado por el Dios del cielo, cúmplase puntualmente para la casa del Dios del cielo, no sea que él se irrite contra el reino del rey y de sus hijos. Además os hacemos saber que no será lícito imponer tributo, ni impuesto, ni derechos de tránsito a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y natineos, ni a ningún sirviente de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, según la sabiduría que tienes de tu Dios, instituye magistrados y jueces que juzguen a todo el pueblo que está al otro lado del río, leyes de tu Dios, e instruid a los que no las conocen. Y contra todo aquel que no cumpliere exactamente la ley de tu Dios y la ley del rey, sea pronunciada la pena de muerte, o de destierro, o una multa pecuniaria, o la pena de prisión. Acción de gracias de Esdras. Bendito sea Yahvé, el Dios de nuestros padres, que puso este pensamiento en el corazón del rey, para glorificar la casa de Yahvé en Jerusalén, y que me ha otorgado misericordia delante del rey y sus consejeros, y delante de todos los grandes jefes del rey. Me sentí entonces confortado, porque me asistía la mano de Yahvé mi Dios, y junté a algunos de entre los jefes de Israel para que subieran conmigo. Los compañeros de Esdras. He aquí los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes, de los hijos de Finees, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. De los hijos de Secanías, es decir, de los hijos de Faros, Zacarías, y con él, inscritos en los registros genealógicos. De los hijos de Fahat Moab, Elioenai, hijo de Saraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, un hijo de Jaasiel, y 300 varones que le acompañaban. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él Simes. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, un hijo de Josifías, y 160 varones que le acompañaban. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, que fueron los últimos, he aquí sus nombres, Elifelet, Jehiel y Samaías, y con ellos 60 varones. De los hijos de Bigvai, 70 varones. De los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Esdras junta a los levitas. Los reuní junto al río que corre hacia Abá, donde acampamos 3 días. Y cuando revisté al pueblo y a los sacerdotes, no hallé 3 días. Y cuando revisté al pueblo y a los sacerdotes, no hallé allí a ninguno de los levitas. Por lo cual hice llamar a Eliezer, Ariel, Semeías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesuyam, que eran jefes, y a Joyarib y Elnatán, que eran doctores, a las palabras que había de decir a Idó y a sus hermanos, los natineos, que vivían en la localidad de Casifiá, a fin de que nos mandasen sirvientes para la casa de nuestro Dios.
Y estando con nosotros la bondadosa mano de nuestro Dios, nos trajeron un varón inteligente de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a 8 hijos y hermanos, y a Asabías, y con él a Isaías, de los hijos de Merarí, con sus hermanos y sus hijos, en número de 20, y 220 de los natineos, que David y los príncipes habían destinado para el servicio de los levitas, todos ellos apuntados nominalmente. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Allí, junto al río de Ahava, proclamé un ayuno, para humillarnos delante de nuestro Dios, a fin de pedirle feliz viaje para nosotros, nuestros hijos y toda nuestra hacienda. Pues tuve vergüenza de pedir al rey tropas y caballería para protegernos. Tuve vergüenza de pedir al rey tropas y caballería para protegernos del enemigo en el camino, ya que habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios favorece a todos los que le buscan, pero su poder y su ira están contra todos los que le abandonan. A este fin ayunamos e hicimos oración a nuestro Dios, el cual nos escuchó. Los donativos. Escogí entonces a 12 de los jefes de los sacerdotes, Sarabías y Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, a los cuales entregué por peso la plata, el oro y los utensilios, donativos que el rey, sus consejeros y sus príncipes y todos los israelíes 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos de oro, 20 copas de oro, por valor de 1000 dáricos, y 2 vasos de bronce fino reluciente, tan preciosos como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Yahvé, los utensilios son cosa consagrada y el oro han sido ofrecidos voluntariamente a Yahvé, el Dios de vuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis en las cámaras de la casa de Yahvé delante de los jefes de los sacerdotes y levitas y delante de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén. Así los sacerdotes y los levitas recibieron por peso la plata y el oro y los utensilios, para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Llegada a Jerusalén. Después de levantar el campamento partimos del río de Ahava el día 12 del primer mes, para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estuvo con nosotros, y nos preservó del poder del enemigo y de los que nos pusieron acechanzas en el camino. Llegado a Jerusalén, descansamos allí 3 días. Al cuarto día se hizo la entrega de la plata, del oro y de los utensilios, que se pesaron en la casa de Yahvé, nuestro Dios, por mano de Meremot, hijo del sacerdote Urías, con el cual estaba Eleazar, hijo de Finees, asistiéndoles los levitas Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue entregado, por número y peso, y al mismo tiempo. Entonces los hijos del cautiverio, los que habían vuelto del desierto, ofrecieron en holocausto al Dios de Israel 12 becerros por todo Israel, 96 carneros y 77 corderos, y por el pecado 12 machos cabríos, todo en holocausto a Yahvé. Entregaron también las órdenes que el rey había dado a sus sátrapas y a los gobernadores de la otra parte del río, quienes ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Los matrimonios mixtos. Cumplidas estas cosas, se me acercaron los jefes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han mantenido separados de los pueblos de estas tierras, sino que imitan sus abominaciones, las de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, ammonitas, moabitas, egipcios y amorreos, porque han fereceos, jebuseos, ammonitas, moabitas, egipcios y amorreos, porque han tomado de las hijas de ellos mujeres para sí y para sus hijos, y se ha mezclado la raza santa con los pueblos de estos países, y los jefes y magistrados han sido los primeros en esta prevaricación. Al oír esto, rasgué mis vestidos y mi manto, me arranqué cabellos de la cabeza y de la barba, y me senté consternado. Y se reunieron conmigo todos los que temblaban por las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los que habían vuelto del cautiverio. Yo, empero, quedé sentado lleno de aflicción a tiempo del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y rasgados mis vestidos y mi manto caí sobre mis rodillas, después extendí mis manos hacia Yahvé, mi Dios, y dije,
Oración de Esdras. Oh Dios mío, estoy demasiado avergonzado y confundido para poder, y nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al saqueo y al oprobio, como sucede aún en este día. Verdad es que ahora por un breve momento Yahvé nos ha dispensado su misericordia, dejándonos un resto de salvados y dándonos estabilidad en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra esclavitud. ¿Por qué es nuestra esclavitud? Porque esclavos somos, mas en medio de nuestra esclavitud nuestro Dios no nos ha desamparado, antes bien nos hizo encontrar gracia delante de los reyes de Persia, para darnos vida, para levantar la casa de nuestro Dios y reparar sus ruinas, y para concedernos un lugar seguro en Judá y Jerusalén. Escribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra en cuya posesión vais a entrar, es una tierra inmunda, a causa de la inmundicia de los pueblos de estos países, y a causa de las abominaciones, pues la han llenado con sus inmundicias de un cabo a otro. Por lo cual no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni procuraréis nunca su paz y prosperidad, para que lleguéis a ser fuertes y comáis los deliciosos frutos de este país y lo dejéis en herencia a vuestros hijos para siempre, después de todo lo que ha caído sobre nosotros, a causa de nuestras malas obras y de nuestra culpa tan grave, bien que tú, nosotros, a causa de nuestras malas obras y de nuestra culpa tan grave, bien que tú, oh Dios nuestro, nos has castigado menos de lo que nuestras iniquidades han merecido, y nos has dejado este resto de salvados, comenzamos a quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentando con los pueblos que hacen semejantes abominaciones. Nuevo tus mandamientos, emparentando con los pueblos que hacen semejantes abominaciones. ¿No te irritarás contra nosotros hasta exterminarnos, sin dejarnos ni resto ni escape? Yahvé, Dios de Israel. Tú eres justo, pues los que hemos quedado no somos más que un resto que ha escapado. Ve. Henos aquí delante de ti, cargados de nuestra culpa, porque a causa de esto no podemos estar en pie delante de ti. Medidas contra los matrimonios mixtos. En tanto que Esdras, postrado ante la casa de Dios, lloraba orando y haciendo esta confesión, oyó entonces la palabra Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras de los pueblos del país, pero no por eso queda Israel sin esperanza. Hagamos ahora pacto con nuestro Dios de despedir a todas estas mujeres y los hijos de ellas, consejo de mi Señor y de los que temen los mandamientos de nuestro Dios, y sea cumplida la ley, levántate. Que esta cosa es de tu incumbencia, nosotros estaremos contigo, ánimo, y a la obra. Se levantó Esdras e hizo jurar a los príncipes de los sacerdotes, a los levitas y a todo Israel. Hizo jurar a los príncipes de los sacerdotes, a los levitas y a todo Israel, que obrarían de acuerdo a lo dicho. Y ellos juraron. Tras lo cual se retiró Esdras de la casa de Dios, y fue al aposento de Joanán, hijo de Eliasib, y entrado allí no comió pan ni bebió agua, porque guardaba duelo por la infidelidad, y entrado allí no comió pan ni bebió agua, porque guardaba duelo por la infidelidad de los que habían venido del cautiverio. Se promulgó entonces un pregón por Judá y Jerusalén, para que todos los vueltos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que según el acuerdo de los príncipes y de los ancianos, a todo el que no compareciese dentro de 3 días, le fuesen confiscados todos sus bienes y el mismo quedase excluido de la congregación de los hijos del cautiverio. Se congregaron, efectivamente, dentro de los 3 días todos los hombres de Judá y de Benjamín en Jerusalén. Era el mes 9, el 20 plaza de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto, y por las lluvias. Entonces se levantó el sacerdote Esdras, y les dijo, vosotros habéis sido infieles tomándoos mujeres extranjeras y aumentando así la culpa de Israel. Confesad ahora, vuestra culpa, a Yahvé, vuestra culpa, a Yahvé, el Dios de vuestros padres, y haced lo que es de su agrado, separándoos de los pueblos del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó,
diciendo en alta voz, debemos hacer según tus palabras. Pero el pueblo es numeroso y estamos en el tiempo de las lluvias, no es posible estar al descubierto, y el asunto no es cosa de un día, ni de dos, porque hemos pecado muy gravemente en este caso. Sean, pues, constituidos nuestros príncipes, árbitros, en lugar de toda la congregación, y todos los que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, comparezcan en tiempos determinados, acompañados de los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros el fuego de la ira de nuestro Dios por este asunto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto. Los hijos del cautiverio no cedieron. Se designó al sacerdote Esdras y a algunos de los jefes de las casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos nominalmente, y se sentaron el día primero del mes 10 para examinar los casos. El día primero del mes primero acabaron de registrar a todos los hombres que habían tomado mujeres extranjeras. Nombres de los transgresores. Entre los hijos de los sacerdotes se hallaron los siguientes casados con mujeres extranjeras, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de los hermanos de él, Maasías, Eliezer, de Jesúa, hijo de Josadac, y de los hermanos de él, Maasías, Eliezer, Jarib y Godolías. Estos dieron su mano obligándose a despedir a sus mujeres, y, por ser culpables, a ofrecer por su culpa un carnero del rebaño. De los hijos de Immer, Ananí y Zebadías. Maasías, Elías, Semeías, Jehiel y Osias. De los hijos de Fasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasá. De los levitas, Josabad, Semi y Kelayá, que es Kelitá, Petaías, Judá y Eliezer. Además, de entre Israel, de los hijos de Faros, Ramías, Isías, Malquías, Miamín, Eleazar, Malquías y Banaías. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satú, Elioenai, Eliasib. De los hijos de Bebai, Juanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Baní, Mesuyam, Mayuk, Adaías, Jasub, Sil y Dame. De los hijos de Fahat Moab, Adná, Kelal, Banaías, Maasías, Matanías, Besalel. Binui y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isaías, Malquías, Semeías, Simeón, Benjamín, Mayuk y Samarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matatá, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Semi. Manasés y Semi. De los hijos de Baní, Maadai, Amram, Joel, Banaías, Bedías, Kelú, Banías, Meremot, Eliasib. Matanías, Matenai, Jaasías. Baní, Binui, Semi, Selemías. Natán, Adaías, Macnatbai. Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semerías, Seyum. Amarías y José. De los hijos de Nebo, Jehiel, Matitías, Sabad, Sebiná, Jadai, Joel y Banaías. Habían tomado mujeres extranjeras, y había entre ellos quienes tenían hijos de esas mujeres.